En cuanto ahora vamos a hablar de la membrana de filtración glomerular, o sea, capilar, glomerular, o la membrana glomerular, mejor dicho, porque no es solo capilar. Aquí tenemos los tres componentes: endotelio, fenestrado, tenemos acá la membrana basal, correcto, de ambas, de la célula endotelial y aquí de los podocitos, y aquí tenemos los podocitos que tiene que ver con las prolongaciones de las células del epitelio de la cápsula de Bowman, pero a nivel, esa sería la parte no parietal, sino visceral de esa, del equivalente del epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Qué tendríamos que considerar aquí? Tendríamos que considerar algunas cosas que son importantes, por ejemplo, ¿cómo filtro yo o cómo limito el paso de sustancias ahí? Generalmente hay dos limitantes, un limitante de tamaño y un limitante de cargas eléctricas. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Más o menos los microporos que se encuentran acá, que es este trayecto, está determinado básicamente por el endotelio que colabora con tener un montón de carga eléctrica negativa acá, y lo mismo esta membrana basal, que tiene la lámina rara interna, cargas también eléctricas negativas, y lo que hace es lo que es la lámina densa acá, y esto del espacio entre los podocitos van a ser muy grandes limitantes del tamaño. Entonces, más o menos el tamaño va a estar más que todo por la lámina densa acá y por la separación de los podocitos. Y aquí la lámina rara interna y el endotelio con su glicocáliz son limitantes de cargas. Entonces, eso va a ser importante porque generalmente por tamaño, generalmente cuando las partículas ya pasan de 4, aproximadamente 4,2 nanómetros, eso pues ya va a ser un limitante de tamaño. La albúmina tiene más o menos 3,5, o sea que la albúmina, si fuera por eso, pudiera pasar fácilmente la barrera, pero el problema de la albúmina, que aunque pudiera pasar ahí, tiene un gran inconveniente para nosotros, y el inconveniente que tiene es que esto tiene que pasar por las cargas eléctricas de acá. Entonces, aunque la albúmina pudiera caber por tamaño acá, la repulsión de cargas negativas no lo deja pasar. Entonces, llama la atención eso. La transferrina tendría por ahí 4 y la hemoglobina G ya es mucho más grande. Entonces, eso hay que irlo teniendo en cuenta para uno ir determinando de por qué puede algunas veces presentar uno proteínas a nivel de la orina y cómo es la estructura de la membrana como tal. Bueno, la otra cuestión es la siguiente: cuando uno pierde las cargas eléctricas, entonces es lo que se llama una proteinuria selectiva. Cuando usted generalmente pierde el tamaño, también ha perdido las cargas. Entonces, cuando usted pierde estas dos, se llama proteinuria no selectiva, que son las dos proteinurias adjudicadas que tienen que ver con el nefrón en sí. También uno va a ver que fuera de eso, a uno le pueden aumentar el número de proteínas en orina, no debido a que hay un tamaño de poros mayor ni de las cargas, sino como vamos a ver después, porque haya una producción marcada de proteínas en sangre, de las proteínas que normalmente son relativamente pequeñas y que puedan de pronto caber por ahí, como dirían las cadenas ligeras de los anticuerpos en un mieloma múltiple, o como sería, por ejemplo, la mioglobinuria, por daño en el músculo osteoesquelético, por una rhabdomiolisis, o también menos común, porque es más grande, la hemoglobinuria, cuando hay una hemólisis intravascular. Eso daría una proteinuria por sobreproducción.
Entonces, yo puedo producir proteinuria por pérdida de mi tamaño, o sea, aumentar los macroporos, por pérdida de las cargas queridas selectivas, hasta no selectiva cuando compromete las dos, por sobreproducción, o porque hay un defecto a nivel tubular en el túbulo proximal, se resuelve la gran mayoría de las proteínas. Ahí se capturan por endocitosis con proteínas receptoras a nivel del túbulo proximal en el epitelio y ya se endocitan y convierten en aminoácidos adentro. Entonces uno recupera una gran cantidad de proteínas en 24 horas de las pequeñas que se filtran y de la poca albúmina que se vaya a filtrar. El hecho es que si hay un daño tubular, como ocurre en el túbulo proximal a veces en enfermedades específicas, por ejemplo el síndrome de Fanconi, en los que hayan no solo problemas para resolver proteínas, sino para resolver bicarbonato, para resolver glucosa, como es en el túbulo proximal, entonces esos pacientes presentan glicosuria, hiperfosfaturia, presentan también bicarbonaturia y presentan obviamente una pérdida de proteína en la orina también. Bueno, esta es la clasificación de las proteinurias como tal. Unas proteinurias selectivas, no selectivas, por sobreproducción y tubular. Ahora, se considera que uno debe botar menos de 150 miligramos de proteínas en un día. ¿De acuerdo? Y se habla de proteinuria cuando uno presenta una excreción en 24 horas mayor de proteínas ahí. Entonces es bueno tener en cuenta eso para clasificar después las proteinurias. Después hablaremos más algo de eso. Por ahora hay que hacer una verdadera distinción en algunas enfermedades renales. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo un nivel de macroporos y microporos. Más o menos el 95% de los poros a nivel renal se consideran microporos y solo un 5% serían verdaderamente macroporos. Por esos macroporos esperaría uno que por ahí se filtren las proteínas que se vayan a filtrar en un día y que expliquen que se le vuelen a uno una cantidad menos de 150 miligramos en un día. Eso también explicaría que algunas veces se le fuguen algunos eritrocitos y leucocitos que se le van a aparecer en la orina, en el famoso recuento de Addis, que da lugar a que uno encuentre un gran número de células que pierden orina, pero en 24 horas eso no equivale a nada. El hecho es que si yo tengo una enfermedad renal, supongamos yo tengo acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 microporos y tengo supuestamente 2 macroporos, por decir algo. Yo cuando voy haciendo una enfermedad renal crónica empiezo a dañar el número de podocitos de estos espacios aquí pequeños y se van formando retracciones tratando. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en el crecimiento del endotelio y los podocitos no dan la misma talla, entonces van no siendo capaces de cobijar toda la superficie de la membrana capilar glomerular y tienen que extender y fusionarse entre ellos, dejando verdaderamente unos espacios muy grandes entre células y otras que serían los macroporos. Esos macroporos nos darían a nosotros el hecho de que pudiera botar más proteínas y células que en una persona normal, con el agravante que el número de microporos disminuye, es decir, que yo a veces disminuyo estos microporos, por ejemplo, y solo aumenté 1 o 2 macroporos. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si yo filtrara un sodio, que es enano, en cada uno de estos, yo tendría 12, más aquí que póngale que quepa 2, otros 2, 4, 6, serían 12 más 6, 18 iones de sodio. Si yo verdaderamente aumento este macroporo acá, no me va a dar a mí mucha más compensación, porque antes que no estaba esto, cuando era
la membrana normal, yo tenía los 12, 14 y 16 iones de sodio que pasaban por acá, suponiendo que aquí pasen 2 y 2 y aquí cada uno de sodio. El problema es que cuando yo aumento esto, si esto aumenta mi capacidad en 2, pero aquí yo disminuye 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, 7, 16, correcto, menos 7, en este caso, me van a dar 9, más 2 que puedo meter más nuevo acá, mi balance total es que ya puedo meter 11 iones de sodio cuando antes era capaz de meter 12 y 4, 16. O sea que he perdido mi capacidad de filtrar lo pequeño. Y sin embargo lo grande, que no cabe por acá en los microporos, pues si cabe por acá, supongamos que aquí cabe una proteína y otra proteína, y que lo que normal en un riñón fuera, en este riñón, filtrar 2 de proteínas, aquí ya puedo filtrar 3. Y ya 3 no es lo mismo que 2. ¿Qué está queriendo decir esto? Que por aumentar macroporos, estoy bloqueando los microporos precisamente porque me extiendo en los pocitos y daño los microporos y dejo un espacio más grandes, pero por el espacio más grande no compenso a veces el número de partículas pequeñas que pasa por ahí. Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad renal crónica? Que muchas veces uno presenta disminución en la cantidad de agua que falta por ahí, filtración glomerular de agua y electrolitos pequeños y sustancias pequeñas. Entonces sale uno haciendo retención de sodio y agua en ese caso y además de ello botando proteínas. Entonces presenta proteinuria y a veces con filtración glomerular disminuida. Ahora, pudiera darse el caso teórico. En una etapa inicial diría uno que el aumento de macroporos teóricamente pudiera compensar lo que disminuyó el número de microporos. Pues entonces en ese caso pues estaría usted diciendo que tiene proteinuria con una filtración glomerular normal, que pudiera ser algunos casos de un síndrome nefrótico en que tenga filtración glomerular normal, pero tiene pérdida de proteínas que son muy grandes. Pero la gran mayoría, muchas veces lo que da es que aumento el número de macroporos en una cantidad suficiente para compensar ese número de microporos. Entonces, ¿yo qué salgo? Botando proteínas por los macroporos, pero los microporos no fueron compensados por el número de macroporos que yo aumenté y quedo filtrando menos. Y esa es la historia de que por qué uno puede alterar la filtración glomerular, disminuyendo la filtración para iones, sustancias pequeñas, incluso agua, y a pesar de eso estar botando más proteínas en la orina.